Buenos días. Como parte de los seminarios de investigación de la red TEPUI y del SEMICIP de la ULA, hoy voy a exponer sobre AMEP, una arquitectura multirobot, algunas consideraciones sobre emergencia y coordinación sobre esta arquitectura. La agenda de la presentación es una breve introducción, hablaré un poco sobre emergencia, presentaré la arquitectura y luego una pequeña discusión sobre coordinación emergente en AMEP, en la arquitectura presentada. AMEP está diseñada para gestionar los procesos que se dan en un sistema multirobot formado por robots con características simples, funcionalidades limitadas, inspirados en la robótica de enjambre, que son grupos de agentes o de robots que de forma individual no pudieran hacer mucho, pero cuando trabajan en equipo pueden llegar a tener comportamientos considerados inteligentes. Este tipo de sistemas está inspirado en sociedades de insectos como las abejas, las hormigas, las termitas, que si nosotros vemos, pues estos grupos de insectos logran tener o ejecutar comportamientos bastante complejos cuando trabajan en conjunto, cosa que por sí solo un individuo de esa sociedad no pueden hacer. En este tipo de sistemas o en este tipo de sociedades aparece la emergencia, que son aquellos comportamientos que no podemos predecir, que se dan por las interacciones de los elementos que conforman el sistema a nivel micro o en los niveles inferiores, y que surgen espontáneamente, por decirlo de alguna manera, de la interacción de estos elementos. Por ejemplo, cuando vemos que las hormigas transportan un alimento, vemos que empiezan a hacer formaciones alrededor de una hoja o de otro insecto que se van a llevar a su colmena, y esto lo hacen de manera natural, sin que exista, por ejemplo, una hormiga digamos, de nivel superior que los dirija. Cuando aparece la emergencia vemos que estos elementos o estos individuos se coordinan. Cuando hablamos de coordinación y estamos, por ejemplo, en sistemas artificiales, puede ser que si hay un grupo de personas, exista un coordinador, que sea el que dirige de forma centralizada qué tarea va a ejecutar cada quien para el logro del objetivo. O puede estar de forma distribuida, donde cada quien pues hace una tarea, sabe por las mismas interacciones entre ellos y por la comunicación que se va dando, se va logrando y se va llegando a una forma de coordinación por diferentes mecanismos. Existen múltiples mecanismos para eso y todo va con el fin de lograr un objetivo en común. Pero nosotros nos interesa en este caso que vamos a coordinarnos, la emergencia existe dentro de estos sistemas, existe la coordinación emergente. Es decir, los procesos, las tareas, las acciones que llevan esos individuos salen de la interacción de ellos, ¿sí? Surgen de la comunicación que se pueda presentar en el sistema y la coordinación emerge de forma natural del mismo grupo. Y en esto es lo que queremos que la arquitectura facilite estos procesos de comunicación, de interacción que se dan para que pueda emerger una coordinación en el grupo de individuos que gestiona. Emergencia. Bueno, ya hemos dicho, la emergencia es cuando se dan comportamientos en un grupo que nosotros no podemos predecir con anterioridad. Quizás luego de analizarlos, estudiarlos, podemos decir, bueno, pudiese pasar esto, pudiese pasar aquello, pero nunca no sabemos con exactitud qué es lo que realmente va a suceder. Porque no sabemos qué es lo que está pasando abajo y cómo está pasando, que al final me genera un comportamiento que para mí es inteligente y que permite que una tarea se ejecute. Entonces, la emergencia, pues, primero tienen que darse procesos a nivel micro, ¿sí? Que pueda yo ver a nivel global, que un observador pueda decir a nivel macro, cuando ve el sistema global, de forma global, puede decir ahí existe emergencia. Entonces, tomando tomando la literatura y
y analizando qué es lo que debe existir en un sistema para que pueda existir una emergencia, primero existe un nivel micro, que son los diferentes elementos que conforman el sistema y la interacción que se da entre ellos, ¿sí? Estos elementos, llamémoslos robots, agentes, hormigas, abejas, termitas, trabajan entre ellos, funcionan en este entorno, en un entorno, y se comunican de alguna manera. Se pueden comunicar de forma directa o se pueden comunicar de forma indirecta. De forma directa, por mensajes, por ejemplo, si tenemos un grupo humano, de donde puede emerger de repente un comportamiento, pues nos podemos comunicar hablando, por ejemplo, llegar a una discusión y de repente emergió algo. O nos podemos comunicar, o como las hormigas, por ejemplo, o las abejas, que se pueden comunicar de forma indirecta. Por ejemplo, las hormigas se comunican por modificaciones en el ambiente, cuando depositan feromona, esta feromona es detectada por otras hormigas. Entonces se están comunicando de forma indirecta, por modificaciones en el ambiente, que sería por estimergia. Entonces vamos a tener un nivel micro, que es cada uno de los individuos. Cada uno de los individuos representa una parte del sistema y representa un subsistema en sí. Tenemos un nivel macro, que es todo, cuando vemos de forma global a todos estos subsistemas, pequeños subsistemas. Existen mecanismos de comunicación a nivel micro, como ya dijimos, sean directas o indirectas, pero que permite que estos elementos se comuniquen. Y en el caso de los sistemas artificiales, podemos tener también, o deberíamos tener, una memoria compartida, donde ellos puedan, por ejemplo, ir acumulando conocimiento de lo que van aprendiendo a lo largo de su interacción, de las distintas ejecuciones que se dan en él. Entonces, digamos, aquí vemos varios elementos importantes. Y un elemento también vital es el observador, quien es el que va a decir si hay o no hay emergencia. Aunque más adelante también vamos a ver que no solamente es que yo la vea, sino que también tenemos que ver cómo verificar que realmente lo que está ocurriendo es emergencia. Entonces, para resumir, un nivel macro, un nivel micro, un entorno, que exista mecanismos de comunicación, que exista memoria compartida. También debe existir como una especie de retroalimentación entre lo que está abajo con lo que está arriba, ¿no? La arquitectura considera estos elementos. Entonces, tenemos un nivel macro, ¿sí? Empecemos con el nivel micro, que es el que me gestiona cada robot y que está implementado en cada robot o en cada agente y que me maneja la percepción, la actuación y la conducta. Percepción, bueno, maneja los sensores, actuación maneja los actuadores y conducta maneja los comportamientos que puede ejecutar cada individuo. En nuestro caso, en nuestra arquitectura para sistemas multirobot con comportamiento emergente, porque lo que queremos es que exista emergencia, en el módulo conductual también implementamos un modelo simple y bastante básico de emociones, con el fin de tratar también de coadyuvar en la aparición de la emergencia. ¿Por qué? Porque al yo incluir emociones, los agentes, los robots, van a responder de manera distinta a mismos estímulos. No es lo mismo que yo esté, por ejemplo, triste o esté feliz y me suceda algo, porque voy a actuar de maneras distintas. Cada una de estas emociones me predispone a actuar de manera diferente ante una situación. Entonces, al nosotros tener esto acá, también estamos ayudando a que el comportamiento sea aún más inesperado. De repente, bueno, yo digo, no, pero el robot siempre, de forma individual, si se va a estrellar contra una pared, pues se va a frenar. O bueno, al yo tener un componente emocional, puede que el robot se frene ante la pared a 10 centímetros, si está con una emoción, pero puede ser que se frene cuando encuentre la pared con otra emoción a 2 centímetros, y esto me va a afectar el comportamiento global del sistema. De repente, si se frenaba a 10 centímetros, pues puede quedar espacio para que otro robot pase tranquilamente, pero si no se frena, sino a 2 centímetros y viene otro robot, puede ser que ya esto hace que todo cambie. Y ya no puedo prever qué es lo que va a suceder. ¿Sí? Entonces, la arquitectura considera este nivel micro y considera el nivel macro también, que es considerar todo el sistema o todos los robots al tener un nivel colectivo que trabaja en función de coordinación emergente y un sistema de gestión de conocimiento que va de lo que va aprendiendo cada robot, voy construyendo el conocimiento colectivo del sistema. La arquitectura, bueno, como vemos, tiene 3 niveles,
con componentes individuales en cada uno de ellos. Los robots del sistema representan el nivel micro, como ya hemos dicho, y presentan unas ciertas características. Primero, tienen poco o ningún conocimiento del estado global del sistema. Los individuos no poseen conocimiento del estado global del sistema ni del objetivo como colectivo. Cada individuo pues tiene un objetivo. En colectivo es que se va a generar el objetivo, digamos, global del sistema, que puede ser búsqueda de alimentos, por ejemplo. Cuentan con poca o nula información sobre los otros individuos y su proceso, y esto es importante, el proceso de toma de decisiones es local. Los robots, la toma de decisión por parte del individuo está regulada por reglas locales de actuación, ¿sí? Y estas reglas pueden ser un reflejo de una acción o pueden ser generadas mediante algunos planes ya establecidos o algoritmos. Esto es de forma general. O se combinen una regla con algún mecanismo de, por ejemplo, un algoritmo, y me genere una regla que permita tomar una decisión. Pero las decisiones son locales. Esto es fundamental también en los sistemas emergentes. La coordinación emergente en AMEP, ya entrando en qué es, en cómo lo vamos a tratar de manejar o cómo lo vamos a diseñar. En una presentación anterior habíamos dado una visión, esa visión cambió, y hoy pues vamos a presentar ya modificado y mejorado la propuesta. Como habíamos comentado, hay modelos clásicos, las hormigas, las abejas son modelos clásicos, ellos buscan alimentos, construyen nidos, transportan sus alimentos, existen fenómenos emergentes dentro de ellos, se han podido ya modelar muchos de estos fenómenos que se dan y son ejemplos clásicos de la coordinación emergente. Hay una unidad básica que yo considero básica en esto, que son las interacciones, que es lo que habíamos comentado, es simplemente la forma de comunicarse y de tener una relación de los individuos del sistema. Si estos individuos están aislados y no se comunican y no interactúan, no va a existir ni coordinación ni va a existir emergencia en el sistema. Y no se va a lograr un objetivo global. Pudiéramos tener, de repente un comportamiento emergente, si no nadie se está comunicando, si nadie está interactuando, es que todos chocaron. Pero al chocar están interactuando, entonces no es que no existe interacción en él. Entonces, de alguna forma, ya sea por el ambiente, como dijimos, por esta emergencia o de forma directa, pues los individuos del sistema van a interactuar. La propuesta del nivel colectivo es, está el entorno, se comunican con el nivel individual y el nivel individual se comunica con el nivel colectivo de AMEP. El nivel colectivo de AMEP va a tener un gestor de interacciones, que ahorita vamos a decir qué hace. Este gestor de interacciones se comunica o con un gestor de mensajes y un gestor de canal de comunicación, que esto es bastante operativo, es algo ya bastante operativo, bastante de qué es lo que voy a hacer de acuerdo a lo que el gestor de interacciones me diga, o un selector de respuesta también, que depende otro tipo de interacción. Esto al final lleva a un gestor de acciones, que es el que me dice, cuál es la acción que va a ejecutar el individuo, y se vuelve a comunicar con el nivel individual de la arquitectura. Entonces es básicamente, existe un estímulo del entorno, pasa al nivel individual y de ahí pasa al nivel colectivo de AMEP. El módulo colectivo, ¿qué hace? El gestor de interacciones recibe la información de cada individuo y verifica que represente una necesidad de interacción. Esto según, ¿sí? Van a haber estímulos y necesito verificar que es una necesidad de interacción o que es una interacción. Yo lo llamé una necesidad de interacción. Que el estímulo que recibe el robot es causado por una modificación en el entorno, una marca en el suelo, una feromona artificial, etc. El estímulo recibido es causado por un comportamiento que requiere interacción. Ejemplo, el individuo encontró una fuente de alimento. Esto está relacionado con lo primero, porque la fuente de alimento va a venir representada por una marca en el suelo, por ejemplo. El estímulo es un mensaje enviado por otro individuo del equipo. Es una forma de comunicarse de forma directa. Llega un mensaje que requiere una respuesta. Si la información recibida se interpreta como una necesidad de interacción, es clasificada como directa, si es por medio de mensajes, o indirecta si es por medio de un cambio en el entorno estimergia. El gestor, por supuesto, para saber esto, toma en cuenta qué sensor se activó con el estímulo para generar la interacción. Cuando las interacciones son directas, voy a un gestor de mensajes, porque por ejemplo, él recibió un mensaje y ese mensaje debe ser respondido con un mensaje. El gestor de mensajes construye un mensaje
y gestiona por el canal de comunicación que tenga el robot para enviarlo y le envía al gestor de acciones, bueno, tienes que enviar un mensaje por tal lado, por tal canal. ¿Por qué esto quedó así? Porque puedo configurar el tipo de mensajes que, dependiendo de la gente que esté utilizando, y puedo gestionar el canal de comunicación del mismo. Supongamos que en este momento tengo agentes virtuales o robots virtuales que se comunican de tal manera. En algún momento de repente puedo tener robots físicos, ¿sí? Que se comunican, por ejemplo, con un XBee a través de un protocolo ZBee de radiofrecuencia. Y, bueno, configuro ese canal por acá. Entonces, si la interacción es directa, voy a enviar un mensaje, construyo mi mensaje, selecciono el canal y le digo al gestor de acciones, que no es más el que me va a generar el comportamiento final, que va a ser, por ejemplo, envío un mensaje, que lo haga. Cuando es indirecta, tengo que es por una modificación en el ambiente, pues selecciono también una respuesta, que es lo que voy a hacer de esa interacción, y se lo envío al gestor de acciones. Esto me representa los mecanismos de comunicación que se tienen que dar a nivel micro para yo poder que exista una interacción en el sistema que promueva o facilite la aparición de la emergencia. El gestor de interacciones lleva a cabo el siguiente proceso. Recibe esta información sensorial que le llega en una tupla, donde la data es la información sensorial, es una cadena de bits de acuerdo al protocolo del sensor que me indica qué es lo que está leyendo. El sensor que capta la información, no fue el infrarrojo, fue el sonar, fue el mismo XBee que le puede servir, o fue tal sensor virtual que yo creé. ¿Y cuál es el robot que la tiene? Es el robot 1, el robot 2, que para poderlos tener identificados en el entorno por cuestiones también de operación del sistema, clasifica la información y toma una serie de reglas de actuación de acuerdo a las capacidades del robot. Un ejemplo de esas reglas son estas. Por ejemplo, detectó una marca en el suelo. Entonces, si esa marca en el suelo representa una zona de carga, revisar el estado actual del robot y enviar un mensaje de difusión. ¿Por qué reviso el estado actual del robot? Puede ser que el robot esté triste, por ejemplo, esté triste porque su batería está baja. Aquí las emociones, por supuesto, están relacionadas a factores de hardware del robot, a factores físicos del robot. Entonces, de repente el robot tiene su batería baja, está triste. Entonces, puede ocurrir algo, necesito saber ese estado y a la vez le envío a todos los demás, bueno, que en algún lugar encontré una zona de carga. ¿Cuáles serían las acciones? Enviar un mensaje. Puede ser que yo envíe un mensaje de difusión específico. Un mensaje de difusión específico sería que mando un mensaje a todos los robots, porque yo no sé cuántos robots hay, yo no sé quién. Yo no puedo enviarle un robot, no le puedo enviar un mensaje, al robot 2, sino yo puedo enviar mensajes a todos los robots, pero puedo enviar mensajes a todos los robots que necesiten alimentarse. Que puede ser todos los robots que estén tristes, por ejemplo. Y si el estado actual del robot que la detectó indica necesidad de recarga, pues puede permanecer en la zona hasta que aumente su carga, por ejemplo. Si la marca en el suelo representa una zona segura, lo mismo, reviso el estado actual del robot, envío la información de que, bueno, encontré una zona segura donde el robot puede estar segura y veo qué acción voy a ejecutar. Si el estado actual de mi robot indica una necesidad de refugio, porque el robot de repente por su situación emocional necesita se siente, no sé, tiene en ese momento una sensación de rechazo hacia los otros robots y ahí siente que está seguro, pues puede permanecer en la zona hasta mejorar hasta cambiar su estado emocional o estado de ánimo. Si representa, por ejemplo, un límite, entonces el robot debe detenerse, que la marca le represente que hasta ahí puede llegar, el robot se detiene. Y la acción pues sería detenerse y planificar una próxima acción. Detectó un obstáculo. Si es un objeto fijo, entonces evadir, por ejemplo. Si es un objeto móvil, entonces planificar acción. ¿Por qué? Porque si es un objeto móvil, de repente puede ser seguir al objeto. Estos son ejemplos de reglas, que son reglas locales que tiene el robot. Ajá, y volvemos al caso. Pero siempre va a hacer lo mismo. Sí, siempre va a hacer lo mismo. Son reglas. Pero recuerden que de lo que lo habíamos mencionado hace rato, son reglas locales que en conjunto le van a permitir al sistema mostrar un comportamiento. Estas reglas también van a cambiar de acuerdo al estado emocional del robot. Por ejemplo, si es un objeto fijo, entonces evadir.
si el robot tiene X estado emocional, de repente se va a detener más cerca, se va a detener más lejos, lo va a evadir de una manera o lo va a evadir de otra. Y me va a cambiar la acción a ejecutar. Luego, el gestor de acciones, después de pasar por el selector de respuesta o por el canal de comunicación y todo esto, al final, el gestor de acciones va a enviar a cada robot que vaya comunicándose con este nivel colectivo, va a generar acciones que se van a traducir en comportamientos que van a afectar el comportamiento global que va a ser observado por alguien. Y ahí es donde voy a decir, bueno, ¿ocurrió esto o no ocurrió aquello? ¿Existió emergencia? ¿No existió emergencia? La emergencia se vio en la formación que se creó, la emergencia se vio en cómo movieron algo o cómo actuaron ante tal situación. Pero no solamente me voy a basar nos basamos en nuestra propuesta en lo que el observador vea, sino que también, bueno, creamos o construimos una serie de conceptos arquitectónicos. Por ejemplo, componente emocional del robot, número de robots del sistema, componente cognitivo que está relacionado con cuántas veces tomó decisiones de forma cognitiva, o el componente emocional está relacionado con cuántas veces cambió de emoción, por ejemplo, el robot, cada robot del sistema. Y estos conceptos arquitectónicos están relacionados con lo que maneja mi arquitectura, ¿sí? Lo que gestiona mi arquitectura, y también, por supuesto, con los robots que forman el sistema, o los individuos que forman el sistema. También hay una serie de conceptos asociados a propiedades emergentes y autoorganizadas. Por ejemplo, la densidad, qué tan denso es el grupo, la emotividad, qué tan emotivo ha sido el grupo, qué tan diverso es el grupo, entre otros conceptos. Con estos conceptos, aquí nos basamos en un método de verificación de un trabajo, del trabajo de Mazoes, que era una metodología para el modelado de sistemas emergentes y autoorganizados. Con estos conceptos adaptados a nuestra arquitectura, nosotros utilizamos la herramienta de mapas cognitivos difusos. Estos conceptos están relacionados, tienen un peso en sus relaciones, y utilizando una herramienta podemos, digamos que simular, o podemos con datos que se puedan tomar de simulaciones previas donde los robots interactuaron, podemos simular cómo cambian los estados entre unos estados iniciales y unos estados finales luego de la ejecución del sistema, y podemos ver cómo cambian, por ejemplo, los conceptos asociados a las propiedades emergentes y autoorganizadas. En el ejemplo que estamos viendo acá, vemos que al final de la corrida, de una corrida donde tuvieron 24 interacciones, convergió la red, sí logró converger. Vemos que la emergencia, aquí no está en esta imagen, pero la emergencia había comenzado en 0 y termina en 0.99, por ejemplo, y la autorización también termina en 0.99. Quiere decir que todas las interacciones que ocurrieron entre esos conceptos y la forma en que cambiaron cuando corrimos el sistema nos llevaron a concluir que existió emergencia en el entorno, que sí se dio emergencia, que es la relación entre los conceptos que creamos y los valores que tomaron nos llevó a decir que en ese momento y en ese caso existió emergencia. Entonces, básicamente, pues eso es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Por qué incluí la parte de la verificación de la emergencia? Porque desde el principio hablamos de emergencia, hablamos de que existía una coordinación emergente, pero entonces quedamos en que, bueno, puede ser bastante, digamos, que dependa solo de la percepción y yo decir, no, pero existe emergencia porque vi que hicieron esto. No, también estamos incluyendo un método de cómo verificar la emergencia en el sistema. Finalmente, para concluir, bueno, tenemos una arquitectura que gestiona procesos que facilitan o procuran facilitar la emergencia del sistema. La coordinación dentro del sistema se basa en interacciones que lo que buscan es que la coordinación emerja de estas interacciones y no existan mecanismos predeterminados que me digan, bueno, se van a coordinar de esta manera o el mecanismo de coordinación va a ser este, sino que la coordinación emerja facilitando los procesos que permiten que ella ocurra. Nos basamos, la unidad básica para nosotros es la interacción que se da, ya sea de forma directa o indirecta dentro del sistema,
Y bueno, y presentamos muy brevemente que existe una manera, o estamos utilizando una manera de que permita verificar que también existió la emergencia en el sistema gestionado por la arquitectura. Si tienen alguna pregunta, las las pueden hacer en este momento para darle respuesta a las mismas. Muchas gracias.